Tu gracia, tu amor y tu favor, Señor. Háblanos en esta hora, Señor. Háblanos a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Envía la lluvia temprana, la lluvia tardía sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso. Otro aplauso al Señor. Hermano, quiero que hablemos un tema, hermano, aprovechando esta lluvia, este clima tan lindo, hermoso. De pintas, ¿verdad? Ya saben que eso se le llaman las pintas. Yo no sé, no es bíblico, pero es cierto. Hay cosas que no son bíblicas, pero hay cosas que son ciertas, ¿verdad? Es como, por ejemplo, los doctores no creen en las pegas. En las pegas, ¿verdad? Pero cuando uno se pega o le da una indigestión, diría ellos, no encuentra ningún tipo de relación de cómo una pelotita va a ir el cuerpo por medio de que una persona, hermano, la sobe y se le quita, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Y dicen que las pintas, que aunque no es bíblico, ¿verdad? Como que sí, también, ¿verdad? Ni el meteorológico se explica por qué los primeros días del mes, como que llueve, ¿verdad? Cae lluvia y como que marca cada uno de los tiempos. Por ejemplo, hoy llovió mucho, ¿verdad? Pareciera que el 8, hoy es 8, reinicio, que el 8 va a llover mucho, ¿verdad? Pero bueno, eso no es bíblico. Lo que quiero decirle, hermanos, es que estas lluvias, hermano, confirman el tema de lo que vamos a hablar hoy. Amén. Vean lo que dice Deuteronomio 32:2. Dice: goteará como la lluvia. Por eso les hablaba de la lluvia. Como la lluvia, mi enseñanza. Destilará como el rocío, mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como los aguaceros sobre la hierba. Todo tiene que ver con la lluvia, el ciclo de la lluvia, podríamos decir, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con la lluvia, ¿verdad? Pero no sé si usted nota, hermanos, claramente ahí están marcados. Yo los marqué. Usted sabe que yo siempre marco subrayo y ¿cómo se llama? Subrayo y repinto, por decirlo así. Lo que yo quiero, hermanos, es que usted le ponga más atención, ¿verdad? Esas cinco palabras: goteará, lluvia, rocío, llovizna, aguacero. Claramente, hermano, son 5 elementos del agua. 5 elementos de la lluvia, ¿verdad? Gotas, lluvia, rocío, ¿verdad? Que era una prima mía, pero usted sabe lo que es este rocío, ¿verdad? Llovizna y aguacero. Son 5 elementos, hermano, de la lluvia que cae. ¿Cómo cae la lluvia, hermanos? Que es científico, ¿verdad? De arriba hacia abajo, del cielo como que Dios envía algo, por decirlo así, del cielo a la tierra. Por ejemplo, dice la Biblia que el velo, cuando se rasgó, cuando Cristo murió, el velo fue rasgado de arriba a abajo, del cielo a la tierra. Dice la Biblia que Jacob veía ángeles, hermano, que subían y bajaban, que bajaban y subían del cielo a la tierra, un Mahanaim, un campamento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, hermano, vemos ahí, ¿verdad? Cómo Dios usa, hermano, para derramar. Dice la Biblia que Él derrama bendiciones sobre nosotros hasta que sobre y abunde, ¿verdad? Pero es algo que cae del cielo a la tierra. Entonces, claramente, hermano, son partículas de agua, son moléculas de agua, es agua la lluvia, ¿verdad? Todos sabemos, es agua, hermano, y claramente el agua, usted sabe que es la palabra de Dios. Bíblicamente los simbolismos nos habla que el agua es la palabra de Dios. Como la palabra proporciona sustento a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y a una renovación, ¿verdad? Para quien recibe esa palabra, ¿verdad? Pero la lluvia, hermano, lo podemos ver como la bendición de Dios, de cómo Dios derrama bendición sobre cada uno de nosotros. Esa es la lluvia. De hecho, dice la Biblia que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos, ¿verdad? Dice la Biblia que el sol sale para los buenos y para los malos, y Él hace llover, vuelvo y repito, sobre los justos y sobre los injustos. Entonces es parejo, hermano. Como decía un patrón que yo tenía, si aquí llueve todos nos mojamos, decía él, ¿verdad? Hablando de la parte económica, ¿verdad? A veces no fue tan cierto, pero a veces sí. Pero así es, hermano. Aquí si llueve, nos mojamos todos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero Dios hace llover, hermano, definitivamente. Pero qué tremendo, hermano.
Pues ustedes saben que antes del diluvio, lo hemos hablado siempre, hermanos, antes del diluvio no llovía. Como conocemos la lluvia ahorita, antes del diluvio. Por eso que aquellos no le creían, ¿verdad?, a Noé cuando él decía que iba a caer lluvia. No entendían, porque nunca lo habían visto. Dice la Biblia que no llovía, sino que la tierra era regada por un vapor que subía de la tierra. Así se regaba la tierra. Por eso es que las personas, los seres humanos, duraban más años, ¿verdad? 600, 700, 900 y hasta Matusalén, que vivió 969 años, casi 1000 años, ¿verdad? Pero era porque la ecografía, lo ecológico, hermano, la atmósfera era diferente, aparte que también eran vegetarianos, ¿verdad? Entonces eso hacía que se prolongara más la vida en esos tiempos, porque la idea era poblar la tierra, multiplicar la tierra. Pero bueno, como estamos hablando de la lluvia, antes del diluvio no llovía. Pero hay un pasaje, hermano, yo creo que lo traje apuntado, creo que sí. Sí, ahí está, que dice que sí lo traje. Porque aquí hay una clave de la lluvia. Dice, y toda planta del campo, estamos hablando de Génesis 2, ¿verdad? El diluvio fue hasta Génesis 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. ¿Y qué dice? Porque Jehová Dios, y lo que está subrayado, que yo quiero que usted vea, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Estamos en Génesis 2, hermano. Ya pasó Génesis 1, la creación de Génesis 1 y la creación de Génesis 2, y hasta ahí no había llovido. Eso dice ahí, ¿verdad? Y Dios aún todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y vean lo que dice el verso 6: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la superficie o la faz de la tierra. Entonces no caía agua de arriba para abajo, pero sí subía un vapor que mojaba, por decir así, como una especie de rocío, podríamos decirlo así, sobre la tierra. Como por decir ahorita que entremos en verano, hermano, ¿cómo hace usted para mantener su jardín verde? ¿Cómo hace usted para mantener sus plantas, hermano? ¿Cómo hace usted, hermano, si no está cayendo agua de arriba para abajo, agua de las nubes, agua del cielo? ¿Qué hace usted, hermano? Se agarra la manguera, ¿verdad? ¿Cómo hace para mantener el césped o el zacate de los estadios, por ejemplo? Ahora ponen sus aspersores, ¿verdad? Y eso mantiene verde el césped, ¿verdad? Algo así, hermano, era lo que se hacía en ese tiempo, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la lluvia, hermanos, esto que le dije es doctrina, pero el rema, hermanos, que yo quiero que vea usted es este. Dice que Dios no ha hecho llover aún sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no había hombre. Porque no había hombre. Entonces, si el hombre no está en la posición que Dios quiere que esté, no va a descender la lluvia, no va a descender la bendición. Entonces, a veces no recibimos las bendiciones, hermano, porque no hemos ocupado el lugar que quiere que nosotros ocupemos. A veces no ha descendido la bendición y la lluvia, hermano, porque no estamos en el lugar que tenemos que estar. A veces no recibimos la bendición, a veces Dios no abre las ventanas de los cielos, no abre las puertas de los cielos, no derrama de bendiciones hasta que sobreabunde, porque no estamos en el lugar correcto, no estamos en la posición correcta, no estamos donde deberíamos estar. Estamos donde nosotros queremos, pero no estamos donde Dios quiere. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, tapamos las bendiciones de Dios? ¿Cómo nosotros, hermano, podemos poner un obstáculo para las bendiciones que Dios quiere dar? Entonces, Dios derrama bendición, Dios quiere enviar bendición, pero depende de tu ubicación. Entonces, la pregunta que usted tiene que hacer es: ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en la posición correcta? ¿Estoy en el trabajo correcto? ¿Estoy en la casa correcta? ¿Estoy, no sé, en el lugar correcto? ¿Sí me van a entender, hermanos? Es muy importante la posición. ¿Cuál fue la pregunta que el Señor le dijo a Adán? ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo a Adán después del pecado, cuando había pecado? ¿Ah? Ajá, pero antes le dijo algo. Cuando el hombre pecó, un repaso. Dice que cuando Dios puso en la tierra, puso el huerto puso en el Edén, y en el Edén puso un hombre que llamó Adán, le dio a su mujer Eva, ¿verdad? Ahí en el huerto estaba. Dice que Dios, hermano, se paseaba por el huerto, hablaba con Adán,
Y dice que un día descendió al fresco del día, dice la Biblia, y llegó, hermano, en el huerto a donde estaba Adán a platicar Dios con Adán. Pero resulta que un día no lo vio, no lo encontró, porque había pecado. ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo? ¿Ah? ¿Dónde estás? Y después le preguntó, ¿quién te enseñó? Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Quién te enseñó? Pero la primera pregunta que el Señor le dijo a Adán fue, ¿dónde estás? Ubicación. ¿Dónde estás? Entonces la pregunta que Dios te hace, ¿dónde estás? Quiero derramar sobre ti lluvia de bendición, pero depende de dónde estás. Si estás donde yo quiero que tú estés, el Señor va a derramar esa bendición, pero si no, no va a derramar el Señor lluvia. ¿Sí van a entender, hermano? No había hombre, por eso no descendía la lluvia, no descendía la bendición. Pero este año sí, hermano. Este año Dios va a derramar bendiciones. Va a derramar lluvia de bendición. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, después de este rema, para ponernos en la ubicación que Dios quiere que estemos, hermano, el tema 2025, lluvia de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente lo que Dios quiere hacer. Entonces, un repaso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Los 5 elementos son gotas, lluvia, rocío, llovizna y aguacero. 5 elementos que Dios quiere derramar sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Ahora la pregunta doctrinal de todos los miércoles, cuando usted ve número 5 en la Biblia, ¿qué es? ¿Gracia? ¿Ah? Sí, la gracia. ¿Y qué más? ¿Qué dijo aquí? Alex. 5 ministerios. ¿Sí? La gracia, los 5 ministerios, perdón. Ok. Sí, los 5 ministerios. Entonces, como buenos alumnos y como buenos maestros, hermano, ahí lo que tenemos que hacer es asociarlo, ¿verdad? Yo hago eso, yo hago eso cuando estudio la Biblia. Yo pongo este lado, por decirlo así, metafóricamente hablando, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y hago un asocio, ¿verdad? Pero no como a mí se me antoje, sino como la Biblia lo dice. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces ahí están los 5 ministerios, dice que el mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y más, ya eso se lo sabe, ¿verdad? Ya eso se lo sabe, ¿verdad? Entonces con esos 5 elementos, hermano, claramente, hermano, usted se recuerda, ¿verdad? El ciclo del agua, ¿verdad? Qué ganas de decir el chico esos que nos explique en los ciclos del agua, ¿cómo eran? ¿Quién se recuerda? ¿Ah? ¿Caía lluvia del cielo? ¿Sí? ¿Sí qué? Se vaporizaba, cae a la tierra. Queda en la tierra, pero también queda en los mares, en los lagos, en los océanos, en los ríos, en las pozas de agua. Ahí queda. ¿Y qué pasa después? ¿Por qué se vaporiza? Por el calor del sol. Eso, Caleb, por el calor del sol. ¿Y qué pasa con eso cuando se vaporiza, Caleb? ¿Qué pasa? Se devuelve para arriba, se hace humo, por decirlo así, se hace más caliente que el ambiente, hermano, entonces lo caliente sube, ¿verdad? ¿Y qué pasa? A eso se le llama evaporación y llega arriba y se le llama condensación. ¿Qué pasa con esa agua? ¿Qué pasa con eso que sube, ese vapor? ¿Ah? Sí, pero ¿qué pasa antes? ¿Qué se forma? ¿Ah? Duro, Nazaret. ¿Ah? Sí, gaseoso, exactamente. Pasa de líquido a gaseoso, eso es que vuelva esa. De líquido pasa a gaseoso, pero arriba se condensa ¿cómo? ¿En forma de qué? De nubes. Esas nubes son partículas de agua, son gotas de agua. Que en un momento determinado, hermanos, es tanta la cantidad, es tan pesada, hermanos, que empieza a descender en gotas, en agua o en granizo también, ¿verdad? Puede caer granizo. O en lluvia, como está ahí, ¿verdad? Como vimos, lluvia o aguacero, ¿verdad? Pero eso es prácticamente, ¿verdad? Precipitación. Entonces, evaporización, condensación, precipitación. Es un ciclo. Es un ciclo. Y están esos elementos. Los 5
elementos que vimos ahí, ¿verdad? Las gotas, la lluvia, el rocío, la llovina y el aguacero. Ahí está, prácticamente. Eso es el ciclo del agua. Pero entonces, punto número 1, gotas. Hay que ver lo que habla la Biblia, lo que enseña la Biblia de las gotas. Deuteronomio otra vez, 32:2. Goteará como la lluvia, y los 5 puntos, ¿verdad? Gotas. ¿Qué son gotas, hermano? Una gotera, pastor, que le dio aquel. ¿Qué son gotas, hermano? Eso, ¿verdad? Son partículas de agua, ¿verdad? Un poco más pequeñas, ¿verdad? Y normalmente en esa forma, una forma redondita, ¿verdad? Pero es un líquido. En ese caso es gotas de agua. Pero la Biblia también habla gotas de ¿qué, hermano? Gotas de sangre. Dice que Cristo de su frente bajaron grandes gotas de sangre. Dice la Biblia, hermanos, en Cantares, estuve leyendo, hermanos, en el canto de la tórtora, hermanos, que en las manos de la mujer gotearon gotas, así, valga la redundancia, de mirra, ¿verdad? Esas son las gotas, una partícula más pequeña, ¿verdad? De un líquido, en este caso de agua o de lluvia, ¿verdad? Entonces hay que ver qué dice la Biblia de las gotas. Dice la Biblia en Job 36:27, dice lo que dice de las gotas. Él traerá las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, lo que hablaba Caleb, lo que hablaba Nazaret y cada uno de nosotros, ¿verdad? Al transformarse el vapor en lluvia, sube las nubes, ¿verdad? Se condensa lo que hablamos, ¿verdad? Pero vean lo que dice el verso 28, el cual dice: destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Entonces, basado en este pasaje, el 28, hermanos, ¿qué podrían ser las gotas? Según su óptica espiritual, ¿qué podrían ser las gotas, hermano? ¿Qué elemento de la bendición de Dios son las gotas? ¿Ah? La abundancia. Entonces, si el Señor te dice, voy a enviar sobre tu vida gotas de bendiciones, es abundancia. Es abundancia. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Porque está en amarillo. Entonces, hermano, basado en esto, podríamos decir que quien da las gotas espirituales, por decirlo así, como un gotero espiritual, es el ministerio pastoral. Es el ministerio del pastor, hermano. El que por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, hermanos, es necesario que se abran las ventanas del cielo, que se abran las puertas del cielo sobre tu vida. Lo hemos hablado siempre, hermano. No hay que ir a la iglesia que más cerca me queda. No hay que ir a la iglesia, hermano, donde yo tenga mis amigos, mis cuates, donde mi pastor sea mi amigo. No, usted tiene que ir a la iglesia donde usted reciba palabra. Usted tiene que estar en una iglesia donde el cielo se abra para su vida, donde usted sienta, hermano, que usted está recibiendo la bendición de Dios, donde Dios le está hablando a usted. Usted tiene que ir a una iglesia, hermano, no importa lo largo o lo corto que le quede. Usted tiene que estar en una iglesia donde, hermano, donde usted reciba palabra y usted sea prosperado por la palabra. Un aplauso al Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que seamos bendecidos, que seamos prosperados por la palabra. Entonces, hermano, usted tiene que ir a una iglesia, hermano, donde no es que el pastor predique bonito, aunque es importante, pero donde Dios le habla a usted por medio de su pastor o por medio de la persona que le toque, el turno que le toque a la persona, el turno sacerdotal. Es que Dios me habla, es que yo recibo el rema, es que ahí, el agua se me transforma en vino. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Y que seamos prósperos por la palabra, definitivamente, hermano. Entonces, es la enseñanza de un pastor, hermano, como dice la Biblia, la enseñanza de un pastor, o la enseñanza de Dios, obviamente, por medio de un pastor, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Y vamos, hermano, donde el pastor vaya, ¿verdad? Yo lo he dicho siempre, un testimonio, hermano, cuando nosotros nos vinimos a vivir a San Ramón, hermano, seguimos yendo a Tibás. Hermano, yo le he dicho, pasamos de ser los hermanos que en algún tiempo vivíamos más cerca, literalmente, nosotros éramos los hermanos, la familia que más cerca vivía en la iglesia, y pasamos a ser la que más largo vivía, porque tenemos que viajar desde San Ramón hasta Tibás, y lo hacíamos, hermano,
¿Por qué? Porque ahí servíamos, porque ahí teníamos pastor, teníamos pastora, teníamos hermanos, los chicos estaban en danza, Yosa tocaba la trompeta. Estábamos en el lugar donde estábamos siendo bendecidos. Y si teníamos que viajar, teníamos que viajar. ¿Y por qué? Me decían, ¿por qué van hasta Tibás? ¿Qué es que en San Ramón no hay Dios? Así me decían. ¿Qué es que en San Ramón no hay iglesia? ¿Qué es que en San Ramón no hay pastores? Sí, pero mi casa era Tibás. Y hasta la fecha sigue siendo Tibás. Hasta que ahora salimos como cuando salimos casados de una casa, ¿verdad? Como tenemos nuestra propia esposa, dejamos padre y madre, ¿verdad? Y estamos en otra casa, vivimos en otra casa, hermano, pero nuestra casa, la casa de mis papás, está Tibás. Así debe de ser. Donde yo encuentre casa, donde yo encuentre familia, donde yo encuentre hermanos, donde yo encuentre la provisión, la seguridad, el rebaño para estar seguro. Ven, hermano. En gloria a Dios que a usted le queda cerca su casa, que es esta, ¿verdad? Pero si algún día Dios se lo mueve de lugar, hermano, no importa la distancia, hay que estar donde Dios quiere que estemos. Si no, no, lo mismo, si no, no desciende la lluvia. Si yo no estoy en el lugar que tengo que estar, no va a descender la lluvia. Dios no va a enviar la lluvia hasta que el hombre ocupe su lugar aquí en la tierra. Amén. Pero bueno, dice que ese goteo, hermanos, de gota en gota, ¿verdad? Dice gota en gota, gota en gota, ¿verdad? Es la enseñanza, vuelvo y repito, la enseñanza de un pastor, que hace que sobre tu vida caiga de bendición. Porque la gota es tan fuerte y tan insistente que exacto. rompe una piedra. Rompe una piedra, el goteo. O como decía un compañero, ¿verdad? Yo no me tiro al negocio propio porque yo decía a él, necesito una gota fija y constante, ¿verdad? Los 15 y los 30, los 15 y los 30, los 15 y los 30. Pero bueno, la enseñanza del pastor tiene que abrir los cielos sobre tu vida. Tiene que hablarte de Dios y tienes que ser prosperado por medio de la palabra. Porque por la cabeza desciende. Y ahora vamos a ver el rocío, ¿verdad? Porque el rocío desciende sobre la cabeza, pero sobre la cabeza desciende todo desciende sobre la cabeza. Amén. Y eso es lo que dice el pasaje que siempre hablamos, ¿verdad? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de las iglesias dadas por un pastor. Las enseñanzas magistrales, de una manera magistral, como un maestro, hermano, de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora vea lo que dice Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la iglesia hablándole, es mi amado que me llama. Abre, mi hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Qué estamos hablando? De las gotas. Amén. Ok, punto número 2, lluvia. Porque eso decía ahora, goteará como la lluvia mi enseñanza. De las gotas y la lluvia es la enseñanza. Ahora bien, ¿qué es la lluvia? ¿Cómo puede usted decir qué es la lluvia, hermano? Caída de esas gotas que estuvimos hablando, ¿verdad? Ya más fuertemente, ya no es un goteo, como decía María, ya no es un goteo, sino ya es más abundante esa gota, ¿verdad? Y esa lluvia, hermanos, como lo hemos estado diciendo, es la bendición, es la provisión que Dios tiene. La Biblia habla de diferentes tipos de lluvia. Además, hay parábolas donde Jesús hablaba de la lluvia, que a la hora de interpretarlo, esa lluvia puede ser problemas. Esa lluvia puede ser circunstancias, dificultades en la Biblia. El diluvio, por ejemplo, ¿verdad? El diluvio fue un problema, hermano, para los que no estaban en el arca, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús habla, hermano, de aquella parábola de que el hombre que fundó su casa no sobre la arena, sino sobre la roca, ¿qué 3 elementos atmosféricos llegaron, hermano? Vientos, tempestades, lluvia. Los vientos es doctrina, espíritus doctrinales de confusión. Tempestades o corrientes, hermano, las corrientes del mundo, ¿verdad? El montón de cosas que se mueven afuera de la iglesia, ¿verdad? Que no podemos, hermano,
nosotros ser llevados por esas corrientes, ¿verdad? Moisés dice que fue llevado por las corrientes del Nilo, pero con un arca calafateada. Es muy peligroso enviar a nuestros niños a las corrientes del mundo, a la universidad, al colegio, al trabajo, hermano, sin el arca calafateada, que es la enseñanza, que es lo que estamos hablando, que es la enseñanza por medio de la palabra, ¿verdad? Y el otro, hermanos, era lluvia. Pero ese tipo de lluvia que golpea la casa, hermano, está hablando de problemas y está hablando de circunstancias y situaciones, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de lluvia de bendición. Lluvia, como vemos ahora, Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana era la que preparaba el terreno para poner la semilla, para la cosecha, y la lluvia tardía era la que hacía que ese diera su fruto. Lluvia temprana y lluvia tardía, obviamente el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, esta lluvia, hermanos, este tipo de lluvia tiene que ver, hermano, con el ministerio profético. Profético. Y como hablamos el domingo, aquí está el pasaje que hablamos el domingo, hermanos, pie e imprenta, como siempre decimos. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Y dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaremos seguros. Pero ¿qué dice? Crean a sus siervos los profetas y seremos prosperados. Entonces, creer en Dios me da seguridad, me da paz, me da seguridad, me da esperanza. Estar en una iglesia me da seguridad porque estoy creyendo en Dios. Pero creer a los profetas o a las proclamas proféticas, como vimos el domingo, eso no va a ser posible. Pues para que descienda lluvia de prosperidad sobre tu vida, la unción profética. Una iglesia profética, como hemos hablado. Amén, hermano. Esa es la lluvia. Y lo da el ministerio profético, o la unción profética, o el fruto profético. ¿Qué es el fruto profético? Cuando un hermano, aunque no es profeta, da una profecía. Si usted cree a eso, si es de Dios, si usted le cree, va a ser prosperado. Eso dice ahí. Eso dice ahí. ¿O no dice la Biblia que Dios no hace nada sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas? Entonces, cuando un profeta, hermanos, o un don profético, hermano, o un carisma profético, hermano, aunque no sea profeta, habla de parte de Dios, eso trae bendición para la iglesia. O advertencia, porque dice que la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Pero si le creemos, hermano, a esas profecías, vamos a ser prosperados. Esa es la lluvia profética que Dios quiere sobre la iglesia, lo que hablábamos ahora. Y yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo. Es en el tiempo de Dios, la temprana y la tardía. Pero ¿qué trae eso, hermano? ¿Qué trae eso? ¿Qué trae la lluvia temprana y tardía? ¿Qué hace, hermano, que la unción profética de prosperidad sea sobre mi vida? Cuando la lluvia profética desciende sobre nosotros y sobre la iglesia, sobre nuestras casas, sobre nuestro matrimonio, ¿qué trae? ¿Qué trae esa lluvia profética? La temprana y la tardía trae grano, vino y ¿qué más? Y aceite. ¿Qué es eso? Es provisión. Vuelvo y repito. La enseñanza del pastor, las gotas del pastor, hermano, trae la enseñanza, trae la bendición sobre su vida, pero la profética, hermano, trae la provisión. ¿Por qué? ¿Qué es grano, hermano? Arroz, frijol. ¿Qué es grano, hermano? ¿Ah? Alimento. Entonces la lluvia profética trae alimento para nuestra vida. Por eso dice la Biblia: no se preocupen qué han de comer o qué han de vestir. No se preocupen. El Padre tiene cuidado de nosotros. Entonces no nos preocupemos por qué hemos de comer, o qué hemos de beber, o qué hemos de vestir. Qué tremendo. Adentro y afuera. Comer adentro, vestir afuera. Entonces el grano claramente está hablando, hermano, del alimento. El vino, porque dice que trae grano y trae vino. ¿Qué es el vino? Es la felicidad, es el gozo, la alegría, es la facultad de disfrutar, hermano. Es la facultad de disfrutar lo que tenemos, sea banquete o sea humildemente, hermanos, pero la facultad de disfrutar. Pero también trae, hermanos, el aceite. ¿Qué es el aceite? La unción.
Pero en este caso podemos decir que es la prosperidad. Es la prosperidad, es la provisión. Aquella mujer que estaba endeudada, hermanos, ¿cómo salió de deudas? ¿Cómo pagó las deudas? ¿Cómo vivió el resto de su vida? Cuando el aceite en las tinajas. Entonces la unción, vuelvo y repito, la lluvia profética va a traer a tu vida prosperidad, va a traer a tu vida bendición, va a traer a tu vida alimento, felicidad y aceite, que es la provisión y la prosperidad. Amén, hermano. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, esa lluvia, vuelvo y repito, es la enseñanza pastoral y la enseñanza profética. Es la lluvia, la bendición, o sea, la recompensa que Dios quiere cuando ocupemos el lugar que tenemos que ocupar. Y para ocupar el lugar que tenemos que ocupar, muchas veces tenemos que retornar. Por eso el año del retorno. ¿Por qué no caía lluvia? Porque el hombre no había retornado al lugar que Dios le había dicho que tenía que estar. Amén. Número 3. ¿Cuál era el número 3? Su prima, pastor. Rocío. Deuteronomio 32:2. Estamos en ese pasaje, ¿verdad? No nos hemos salido de ahí. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como rocío. Como rocío. Razonamiento. ¿Qué es razonamiento, hermanos? Meterle la mente. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo, la mente del Señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es el rocío? ¿Qué es el rocío? ¿Usted sabe lo que es el rocío? El sereno. Como el sereno, exactamente. ¿Ah? Es como ese vapor que regaba la tierra. ¿Qué es el rocío, hermano? Ahí está la foto, ¿eh? Todos sabemos, ¿eh? Lo que amanece encima de los carros, pastor, que tenemos que ver para que no se dañe la pintura. Lo que aparece en el jardín, en el zacate, en los pétalos, en las flores, en las rosas, esas gotitas, esas partículas de agua. Bueno, 5 elementos eran partículas de agua. Podemos decir que es una capa de humedad sobre algo. Y normalmente se dan en las noches, ¿verdad? O en las madrugadas. En la noche o en la madrugada. Ya usted llega 4 o 5 de la mañana. Por ejemplo, en mi casa, yo salgo, hermanos, y el zacate está mojado, está húmedo ahí, porque es muy húmedo ahí, es muy montañoso. Pero si yo salgo ya a las 8 o 9 de la mañana, ya no voy a encontrar el rocío, ya se evaporizó, dijo Caleta, ya subió, se evaporizó. Y sale el amanecer. Qué rico buscar al Señor a toda hora, dice la Biblia, orar sin cesar. Pero hay un pasaje en la Biblia que dice, temprano yo te buscaré, dijo el salmista. Hasta una canción hay, ¿verdad? Entonces el rocío, hermanos, tiene que ver con el madrugar, con la madrugada, ¿verdad? El que madruga, ese rema sí se lo sabe, ¿verdad? El que madruga, no, el que madruga encuentra todo cerrado. No, sí, el que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? O el que madruga come pechuga, dicen ahí. El que madruga le da sueño a las 3 de la tarde. En el amanecer, una nueva oportunidad, hermano. Un reinicio. Un nuevo ciclo para nuestras vidas. Ese es el rocío. Entonces, ¿qué es el rocío, hermanos? El razonamiento. Claro, no un razonamiento humano. Usted sabe que a las cosas de Dios no podemos meterle mente, tenemos que meterle fe. No podemos meterle mente. Si le metemos mente, hermano, lo echamos a perder. Pero claramente tiene que haber un razonamiento de parte de Dios. Dice la Biblia, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Pero dice la Biblia, hay un pasaje en la Biblia que dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces la única manera que aterricen esos pensamientos de Dios sobre nuestra mente, hermano, la única manera es tener la mente de Cristo. Entonces los pensamientos de Dios andan ahí, y también los dardos del enemigo, Por eso dice que tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo a nuestra mente. Ahora hablaba con una hermana y yo le decía, es que todos tenemos, yo puedo hacer ejemplo como las fábulas, un diablito aquí y un angelito aquí, ¿verdad?
Como el Dios habla, hermanos, también el enemigo habla. Así como Dios convence, hermanos, el enemigo también trata de convencernos. Así como Dios nos insta a venir a la iglesia, el enemigo también nos insta, nos motiva para no venir. Usted hágale caso a su alma para que vea, hermanos. Su alma no va a querer venir a la iglesia. El alma va a querer quedarse viendo tele, viendo las noticias, comiendo. El alma, hermano. El espíritu está dispuesto. La carne es débil. ¿Depende de quién? El alma. De la condición de nuestra alma. Entonces, lo que tenemos que ministrar es el alma. El espíritu está dispuesto. La chuleta, la carne, no. Y usted le pregunta a su alma si quiere venir el domingo a la iglesia, le va a decir que no. Definitivamente. ¿Quién va a mandar? Depende de cómo esté el alma. Entre el cuerpo y el espíritu, el puente es el alma. Es la que tenemos que ministrar y estar ordenando. Salmo 103 dice: bendice alma mía. O sea, el salmista David dándole órdenes a su alma. ¿Qué le dice? Bendice alma, la obliga. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Al que hay que ordenar, hermanos, es al alma. El alma es la que tiene que estar sujeta. Pero bueno, les decía esto, hermanos, porque los pensamientos andan ahí, los dardos del enemigo y los pensamientos de Dios andan ahí, ¿verdad? Como los aviones ahí dándole vueltas al aeropuerto, al Juan Santa María, ¿verdad? Pero ¿qué ocupa, hermanos? Una pista de aterrizaje que se llama la mente de Cristo. Para que los pensamientos de Dios vengan a nuestra mente, hermanos, ocupamos la mente de Cristo. Un corazón. Porque la mente va ligada al corazón. Un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces el rocío lo que va a ministrar es el razonamiento. O como lo vimos el domingo, el volver en sí. ¿Se recuerdan? Cuando el hijo pródigo dice que él estaba como loco, dice que tuvo que volver en sí. Razonar, pensar, en la casa de mi padre hay alimento, en la casa de mi padre hay alimento. Entonces, para regresar, para retornar, porque estamos en el año de retorno, para retornar tiene que haber alimento. Por eso el año pasado hablábamos que qué íbamos a hacer con la bendición y la prosperidad, si íbamos a hacer ciudades como Nimrod, o más bien como José, íbamos a hacer granero. ¿Qué es un granero? Donde se guardaba el alimento. Alfolí, ¿sabe que el alfolí es donde se guardaba el alimento? Por eso Malaquías dice: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hay alimento en mi casa. Entonces servimos para que haya alimento. Entonces, ¿cómo van a venir los hijos pródigos? ¿Cómo vamos a retornar nosotros al Señor? Donde hay alimento. Por eso les decía ahora, tu pastor tiene que darte alimento. O como decía ahora mi hermana Mayrita, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque hay alimento en la casa. Entonces el pastor que tú tienes, que soy yo en este caso, ahora el pastor que tú tienes tiene que darte alimento, prepararte el alimento. Ese es mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo, hermanos? Dice la Biblia que mi trabajo es dedicarme a la oración y a la palabra. Listo. Yo me dedico a la oración, a la palabra. Dios me da fuerzas, Dios llena el alfolí, hermano, y gloria a Dios. Tenemos tiempo para dar el alimento. No, el pastor no viene, el domingo no viene el pastor porque tiene que ir a trabajar. Doble turno. No, el miércoles el pastor no va a predicar. ¿Por qué? Porque anda trabajando, anda de gira. No, hermano. Mi trabajo es preparar el alimento, prepararte banquete. Ese es mi trabajo. Dedicarme a la oración y a la palabra. Amén. Pero bueno, volviendo al tema, el rocío y el razonamiento, las gotas, ¿quién las dan? El pastor. La lluvia, ¿quién la daba? El profeta. Pero el rocío, hermanos, el razonamiento lo da el ministerio del maestro. El maestro. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. El maestro es el que da el ministerio del razonamiento. La enseñanza. ¿Qué hace un maestro? Enseñarnos. ¿Qué hace un maestro, hermano? Agarrar un versículo y explicarlo de una manera que usted dice: wow, ahora entiendo yo. Eso hace un maestro. ¿Qué hace un maestro, hermano? Explicar la palabra. ¿Qué hace un maestro? ¿Cuál es la señal de un maestro? Transforma el agua en vino, el logos en rema. Agarra la letra que mata y la transforma en el espíritu que da vida. Por eso Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces necesitamos nosotros un ministerio magistral también.
Por eso decía ahora que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, dadas en las iglesias, en las congregaciones, de una manera de maestro, dadas por un pastor. Entonces, como pastor necesitamos una unción magistral también, de maestro. Que es lo que a mí me gusta los miércoles, enseñar. Ya el domingo uno predica, pero los miércoles me gusta enseñar, porque es muy importante la enseñanza. Pero eso es lo que hace un maestro. Por eso es el dedo más pequeño, ¿ah? ¿Este cuál dedo era? El apóstol. ¿Este? No. ¿Ah? Este es el apóstol, porque toca los demás ministerios. Tiene acceso a los demás ministerios. Es el más gordito. ¿Este cuál era? No. El profeta. ¿Por qué? Porque habla lo que Dios habla. ¿El del centro cuál era? No lo puedo levantar. ¿Cuál es este? ¿Ah? El magistral. El evangelística. El que trae el que alcanza las almas y está en medio de los demás. Porque el evangelista trae almas al pastor, al maestro, al profeta, al apóstol. Ok. El pastor. ¿Por qué el pastor? Tiene el anillo, está casado con la iglesia, está comprometido con la iglesia, es el que da el alimento a la iglesia, es el que presenta a la novia. Esa es nuestra función, presentarlo a usted ante la esposa, la cordera ante el cordero. ¿Y el más pequeño? El maestro. ¿Por qué? Abre el oído. Y es el más pequeño. ¿Por qué el más pequeño, hermano? Porque es el que más sabe. No se puede enorgullecer, soberbio, porque yo soy el que más sé, yo aquí todo les enseño y yo soy el que más sé. No, tiene que ser más humilde. Jesús dijo, el que de vosotros quiere ser el más grande, tiene que ser el más pequeño. Juan el Bautista dice la Biblia que en el reino, ¿verdad?, no hay nadie más grande que él, pero en el reino de Dios es el más pequeño, el maestro, el que abre el oído, el razonamiento. Eso lo hace un maestro. Y el rocío es una palabra suavecita, ¿verdad? Es que un aguacero es una cosa, hermano, la lluvia es otra cosa, pero el granizo, hermano, la palabra granizo es la que golpea, ¿verdad? Pero dice, no es mi palabra como martillo o como fuego y como martillo que golpea la roca. Entonces yo siempre lo he dicho, Dios a algunos les habla, a algunos los golpea. ¿Depende de quién? Depende de la persona, cómo quiere recibir la palabra. A veces Dios va a tener que usar fuego, a veces va a tener que usar martillo, pero el que entra, la palabra entra. Dice la Biblia que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve al vacío, se va a cumplir el propósito por el cual salió, y el que empezó la buena obra nosotros la va a perfeccionar, pero depende de quién, depende de cada uno de nosotros. Yo conozco personas, hermano, que con la leche, la palabra, con el rocío, la palabra, suavecito, ahí está, pero algunos hermanos ha tenido que golpear el Señor. ¿O no dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y que azota al que quiere por hijo? Depende de quién. ¿O usted a todos sus hijos les pega igual? No, a algunos hay que disciplinar más que a otros. Así es Dios. Dios a algunos les habla y hacemos caso, pero a algunos los tiene que golpear. O usar la vara, para darnos a entender. La vara de corrección, ¿va? Depende de qué, de nosotros. Qué rico, hermanos, que nosotros seamos obedientes con el rocío de la palabra. Qué rico, hermanos. Que no tenga que usar el Señor el martillo, porque el martillo, hermano, el candelero, hermanos, en la Biblia, hermanos, dice que lo formaban de una sola pieza a punta martillazo. A punta martillo, hermano. ¿Cómo Pinto y Pita lo hicieron? No sé. Me imagino que dobladito y todo. Pero si tienen que usar el martillo, tienen que usar el mazo. Así es Dios con nosotros, hermano. Él nos quiere formar. Pero así, con sus manos, suavecito, doblando, ¿verdad? Y que nosotros accedamos. Pero algunos van a tener que volarle el mazo. Pero no, nosotros no, ¿verdad? ¿Por qué les decía esto, hermano? Porque el rocío sí es la palabra suavecita, ¿verdad? La verdad que es fácil de asimilar. Como la Biblia también habla de mantequilla.
¿Qué es mantequilla, hermanos? Es algo suavecito, hermanos. La palabra blanda, dice que la palabra blanda aplaca la ira. Pero la respuesta áspera hace que el otro se enoje más. Amén, hermanos. Ese es el rocío. Claro, también hay otra. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Quién se recuerda qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué pasó con ese rey? Era un rey de Israel. ¿Qué pasó? Qué bonito, Pito, excelente, estás conectado. Le cayó el rocío. ¿Pero qué pasó con él? Porque le cayeron 7 tiempos. ¿A qué le cayeron 7 tiempos del rocío? ¿Pero qué había pasado con ese personaje de la Biblia? Denis. Dios lo castigó. ¿Por qué? Un micrófono para Denis. Lo hizo como las bestias del campo. ¿Por qué, hermano? Porque no fue humilde, no fue el dedo más pequeño. Fue soberbio. Esto que yo hice, ¿verdad? La octava maravilla, una de las octavas maravillas del mundo. Esto que yo creé, ¿verdad? Y se dio la gloria a él en lugar de darle la gloria a Dios. ¿Y qué pasó, Denis, con él? Pero creo que aquí lo trae ese pasaje. Ya que está. Gracias, Denis. Daniel, sí. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como come un buey y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Por eso quería llegar al rocío del cielo, pero el estado de él, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves del campo, como las aves. O sea, un hombre que se convirtió en bestia, o que Dios lo convirtió en bestia. ¿Por qué, hermanos? Porque se enorgulleció, porque se llenó de soberbia, porque sabía mucho y no fue humilde, lo que hablamos ahora, no era el dedo más pequeño. Pero lo que quiero llegar es que, como decía Denis, lo cubrieron 7 tiempos, 7 rocíos. Y como decía Pito, en el último rocío, Dios lo restauró. Hasta que él reconoció que Jehová era Dios, que no era él, y que todo lo que había hecho, hermanos, era para la gloria de Dios, no para la gloria, porque él era el rey. Amén, hermanos. Vean lo que hace el rocío, hermano, también. El rocío, hermano, cambia a un hombre de ser una bestia a un hombre. Por ejemplo, los celos. ¿No dice la Biblia que los celos son terrenales, animales, diabólicos, como bestias? Tiene que, una persona de celo, tiene que venir el rocío de la palabra y cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Amén, hermano. Denme un aplauso al Señor. Pito. Pastor, y eso no era nada. Digamos, él sabía quién era Daniel. Él sabía quién caminaba con Daniel. Pero era tanto el orgullo que él tenía que hasta que no le pasó todo lo que le pasó, él le dijo a Daniel: yo sé el Dios que tú tienes. Así es, porque a eso lo profetizaron. Léalo en su casa, no es que por tiempo. Quedan 10 minutos. Léalo por tiempo en la casa, ¿no? Pero eso que dice Tito, se lo profetizó, eso lo profetizó. Dijo: va a pasar esto y esto. Fue un sueño, que tuvo una visión, que tuvo un sueño. Y va a pasar esto, y aún así, su corazón se enalteció. Y pasaron 7 tiempos de rocío, hasta que el último rocío cambió su corazón. Amén. El rocío, hermano, qué rico, el rocío. Usted sabe que cuando el maná, hermanos, yo estuve estudiando, cuando el maná caía, hermanos, era después del rocío. En el rocío de la mañana, ahí aparecía el maná. Junto al rocío aparecía el maná. ¿Y qué era el maná? El alimento del cielo que Dios cada día hacía descender sobre aquello, hermano. Que para nuestro tiempo, hermanos, es la palabra de Dios. A su día. No podían dejarlo para el día siguiente, solo en el día de reposo, no lo podían dejar para el día siguiente. Se ponían mohosos, no lo podían comer. Por eso dice la Biblia: nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. El de ayer no, ya es que, hermanos, ya no puede, ya lo de ayer es pasado.
No podemos ir al pasado, lo hemos hablado siempre, es campo del enemigo, no, presente y futuro, presente y futuro, presente y futuro. El maná de cada día. Y descendía con el rocío, hermano, el maná descendía con el rocío, a la parte del maná estaba el rocío. ¿Y quién es el maná? ¿Quién es el maná? Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo, no el pan bimbo. El pan vivo que descendió del cielo. Era Cristo. Amén. Gedeón, hermano, pidió una señal. ¿Ustedes recuerdan esa señal? Lástima el tiempo, hermano, está bonito el tema, pero pidió una señal. ¿Eh? Señor, si en verdad eres tú, después de todo lo que hizo, Gedeón, varón esforzado y valiente, yo, el más pequeño de mi casa, de la casa, bueno, usted sabe la historia, pero dice que pidió una señal. ¿Qué señal pidió? A usted que le gusta pedir señales. ¿Qué señal pidió? Gedeón, ¿quién se recuerda? Ajá, sí, hermano, rey, bienvenido. Ajá. El micrófono para que te escuchen y quede grabado. Sí, que cayera sereno, Ajá, sí, el rocío. en la hierba y que no mojara El vellón. el no mojara. Y la otra vez, 2 veces, que se mojara el vellón, que no se mojara el lugar donde estaba. Y se cumplió. Y se cumplió. La señal. Por medio del rocío. Gracias, papito. Gracias, gloria a Dios. Por medio del rocío. Amén, hermano. Entonces el rocío no es así porque así, hermano. ¿Qué dice el Salmo 133? Así en memoria. ¿Quién se lo sabe así en memoria? Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite. ¿Dónde desciende? Sobre la cabeza. Es Cristo. Sobre las barbas, madurez, barbas de Aarón, ministerio, un pastor, lo que hablamos ahora, la bendición desciende por la cabeza, la barba. Sobre los vestidos, hasta el borde de los vestidos. Pero ¿cómo termina ese pasaje? ¿Cómo termina? Como el rocío. ¿De qué estamos hablando? El rocío. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, que es la iglesia, moradora de Sión. Porque ahí envía Jehová bendición y vida, bendición terrenal y bendición futura, que es la vida eterna. Y habla del rocío, ¿verdad? Otra vez aquí el mismo pasaje, porque abajo dice, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de hermano. Amén, hermano. Ay, el tiempo, voy rápido. Llovizna. Dice, como la llovizna sobre la grama. ¿Qué es llovizna, hermanos? Es como la lluvia, pero más suavecito. Un pelo gato. ¿Ah? Un pelo gato, ¿eh? Es la misma la lluvia, pero más menudito, ¿verdad? Más suavecito, pero igual moja, ¿verdad? No, esa agua ya pasa la ropa, ¿verdad? ¿Un qué? Más tranquilo, exactamente, más suavecita es la lluvia. Una cosa es lluvia, otra cosa es aguacero, otra cosa es llovizna. Chaparrón, exactamente. Pero dice, ¿dónde cae la llovizna, hermanos? ¿Ah? ¿Dónde cae? Sobre la grama. ¿Qué es la grama? Césped, zacate. ¿Y de qué nos habla el zacate, la grama o el césped? Cuando Jesús le decía, vamos a multiplicar los 2 panes, los 5 panes y los 2 peces, vamos a multiplicar, pero eso sí, envíen a los discípulos, a las multitudes, ¿a dónde? Que se sienten, ¿a dónde? En la hierba. Entonces no va a haber multiplicación si no nos sentamos en la hierba. ¿Qué es sentarse en la hierba? Reposo. Reposo. Hay que reposar, hay que confiar. Reposemos y estemos confiados que Jehová es y Jehová va a ser. De la llovizna, hermanos, nos habla del reposo. Lo da el ministerio evangelístico.
Porque el ministerio evangelístico trae las almas ¿a dónde? A un lugar de reposo, que es la iglesia. A un lugar seguro, que es la iglesia. A un lugar, hermanos, donde va a ser un redil. Donde la oveja, si estuvo perniquebrada, si estuvo escarriada, si estuvo perdida, hermanos, si estuvo el pastor, el evangelista se la trae el pastor. Pero eso es lo que hace un ministerio evangelístico, hermano. Que reposemos. Para que venga la multiplicación tenemos que reposar. Afanado, no puede. Muy rápido, porque a la nieve dice, desciende de la tierra, también la llovizna y los aguaceros torrenciales. Entonces, ¿qué es la llovizna? Suavecito. Reposo. Porque, hermanos, en un aguacero torrencial no va a reposar. En una granizada usted no va a reposar. Pero en una llovizna así suavecito, un pelo de gato, va divino. Pelo de gato, hermano, sí vamos a. Qué rico, ¿eh? Y el aguacero, hermanos, porque ahí dice, abajo dice, y como los aguaceros sobre la hierba. Gota, lluvia, rocío, llovizna, aguacero. ¿Qué es un aguacero, hermanos? La lluvia, pero ya no suavecita, ahora es de manera abundante, repentina, así fuerte, impetuosa, que a veces rápido pasa, pero que moja. Eso es lo que hace el aguacero, ¿no? El apóstol. El apóstol, hermano, porque recordemos que ahora hablamos del ciclo, ahora cómo sube, y esa agua que sube, que es vaporizada, se condensa y forma las nubes. Y las nubes nos habla del ministerio apostólico. Porque el apóstol es el que cubre, ¿verdad? El apóstol es el que cubre, ¿verdad? Eso hace un ministerio apostólico. Contener el agua. ¿Qué es el agua? La palabra. Cobertura. Apóstoles cargados de agua para que descienda la bendición. Entonces desciende a la tierra aguaceros torrenciales, ¿verdad? Lo hace el ministerio apostólico, ¿verdad? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y en la noche por el frío, ¿verdad? Una columna de fuego, ¿verdad? Columnas para el día y para la noche. Eso hace un ministerio apostólico. En cambio, los falsos apóstoles, ¿verdad? Ahí están los falsos 5 ministerios, ¿verdad? Las manchas en vuestros ágapes, falsos pastores. Las nubes sin agua, los falsos apóstoles, porque son llevadas de acá para allá por vientos. ¿Qué tipo de vientos? Vientos de doctrina. Un apóstol tiene que estar cimentado en la doctrina, no puede ser llevado para allá y para acá, no puede ser llevado por vientos de doctrina. Qué bonita aquella visión, aquella otra visión, la visión de los 12, la visión de los geneones, hagamos penieles, hagamos encuentros. No, la visión está clara. La visión está clara, se da año a año una proclama profética, y sobre esa visión vamos a trabajar, porque donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía, cada quien, o donde no hay rey, cada quien hace lo que quiere. Árboles otoñales, los falsos 5 ministerios. Fieras ondas del mar, los falsos profetas. Y las estrellas errantes, los falsos evangelistas. Creo que no lo puse, pero ahí está. Pero donde quería llegar es las nubes sin agua. Porque hay nubes sin agua, las que pasan rapidito, blanquiticas, así que lindas, no tienen agua. Pero una nube, hermano, negra, ya oscura, hermano, cargada de agua, hermano. Solo está esperando ahí el calor y el frío, y ¡fum! Un rayo y se raja el aguacero. Eso hace el ministerio apostólico. Vea lo que dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales está preparada la más densa oscuridad, reservada para siempre. Lástima el tiempo, pero bueno, eso es el ministerio apostólico, o el falso apostólico, ¿verdad? Que es el que copia modelos, ¿verdad? El que trae cosas del mundo y las mete a la iglesia trayendo modelos del mundo, ¿verdad? Amén, hermano. El hombre con cántaro, ¿se recuerda? Que no era normal en aquel tiempo ver un hombre con cántaro. Pero yo digo, vayan y preparen el aposento alto. La señal va a ser un hombre con un cántaro. No era normal en ese tiempo. ¿Quién es ese hombre? Un ministerio apostólico. Aunque los de Gedeón tenían cántaro también, ¿va? Teas y cántaros.
Amén, hermano. Las palabras de los sabios son como aguijones. Los sabios son los apóstoles. Como aguijones son las enseñanzas, ¿verdad? Los clavos, bien clavados, son las de los maestros de las congregaciones, las iglesias, dadas por un pastor. Amén, hermano. Amén. Ya, Alex, tiempo, ¿ah? En 2 minutos, solo leo, dijo. Conclusión. Bueno, ahí está. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre el zacate, sobre el césped, sobre la hierba, y como aguaceros sobre la hierba. Los 5 elementos relacionados cada uno de ellos, hermano, con los 5 ministerios. Ahí están las gotas, la lluvia, el rocío, la llovizna y el aguacero, los 5 elementos de Deuteronomio 32:2. Todos tienen que ver con la lluvia, con el agua, lluvia de bendición. Ahí está. Los 5 elementos. Y para los que no apuntaron, ahí está, las gotas en ministerio pastoral, la lluvia en ministerio profético, el rocío en ministerio magistral o el maestro, la llovizna el evangelista y el aguacero el apóstol. Amén. Las gotas el pastor, la enseñanza, ¿verdad? Tenemos que ser prosperados por las enseñanzas, la palabra. La lluvia, el profeta, la prosperidad, creer en el Señor y seréis seguros, creer en los profetas y seremos prosperados. El rocío lo da el maestro, el razonamiento a la mente. Ahora cambio de mente, metanoia, cambio de mente lo hace el rocío de una manera de magistral o el maestro. La llovizna tiene que ver con el evangelista, el reposo, ¿verdad? La hierba, donde cae el rocío sobre el césped, la grama. Y el aguacero, el ministerio apostólico, que lo que hace es cubrir, como las nubes nos cubren a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Padre, papito lindo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, papito lindo, Señor. Gracias porque hoy aprendimos los 5 elementos, Señor, que tú, Señor, haces descender del cielo a la tierra por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias, Señor, porque aunque tu palabra dice que tú haces llover sobre justos e injustos, Señor, hoy aprendimos, Señor, que esa lluvia, Señor, que tú tienes preparada por nosotros, Señor, como gotas, Señor, como lluvia, Señor, como rocío, papito lindo, Señor, como torrencial aguacero, papito lindo, y aún, Señor, como rocío sobre nuestras vidas, Señor, para bendecirnos, Señor, para prosperarnos, Señor, y para que estemos seguros en ti, papito lindo. Gracias por tu palabra que abre los cielos sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.